Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Chosica por la invitación al encuentro de hoy. También quiero agradecer a los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases sobre el Srimad Bhagavatam y por supuesto va mi agradecimiento a toda nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. En primer lugar vamos a cantar el Mahamantra Hare Krishna, luego a leer el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 31, shloka 35, el sánscrito, la traducción, el significado. Voy a dar una explicación breve acerca del texto de hoy y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Namah Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatyadishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, texto 33. Satyam Saucham Dayam Maunam Buddhi Shrirhir Yashakshama Samodamo Bhagascheti Yatsangat Yati Sankarsham. Pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia espiritual, decencia, austeridad, fama, clemencia, control de la mente, control de los sentidos, fortuna y todas las demás cualidades favorables. Significado: por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los que son demasiados adictos a la vida sexual no pueden entender el sentido de la verdad absoluta, ni pueden adquirir hábitos de limpieza, ni tampoco, claro está, ser misericordioso con los demás. No pueden ser serios y no les interesa el objetivo supremo de la vida. Ese objetivo supremo es Krishna, Vishnu. Pero los que son demasiados adictos a la vida sexual no pueden entender que en última instancia lo que les interesa es volverse conscientes de Krishna. Son personas sin sentido de la decencia que, pretendiendo que hacen el amor, se abrazan incluso en la calle o en los parques públicos, como los gatos y los perros. Son criaturas desdichadas que nunca podrán alcanzar la prosperidad material. Su comportamiento de gatos y perros les mantiene en la misma posición que los gatos y los perros. No pueden mejorar sus condiciones materiales y mucho menos volverse famosas. Son personas necias que incluso pueden llegar a hacer una exhibición de supuesto yoga, pero que no pueden controlar los sentidos y la mente, lo cual es el verdadero propósito de la práctica del yoga. Son personas que no pueden tener opulencia en la vida. En una palabra, son muy desdichados. Satyam Saucham Daya Maunam Buddhi Shrirhir Yasakshama Samodamo Bhagascheti Yatsangat Yati Shankshayam. Pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia, seriedad, inteligencia espiritual, decencia, austeridad, fama, clemencia, control de la mente, control de los sentidos, fortuna y todas las demás cualidades favorables. Om Gyanati Mirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hoy estamos leyendo un texto que es un clásico de la cultura védica, es decir, hace miles y miles de años atrás, en lo que geográficamente hoy es un país llamado India, como así también en diferentes partes del mundo
se desarrolló toda una cultura altamente civilizada, la cual tiene como fundamento y como punto de apoyo un conjunto de textos que en sánscrito son denominados colectivamente con la palabra Veda. Y Veda en sánscrito significa conocimiento. Estos antiguos y milenarios textos védicos compuestos en lengua sánscrita fueron la base y fueron el fundamento para todos los aspectos principales de la antigua y milenaria civilización védica, que estuvo presente en India, como así también en otras partes de nuestro planeta. A nosotros, en el siglo XX, nos llegó un representante de esta cultura védica ancestral y milenaria, que es su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el cual representa un antiguo linaje de maestros y discípulos en la línea del Bhakti Yoga que se remontan hasta tiempos inmemoriales, llegando incluso hasta Brahma, el arquitecto del universo, el primer ser creado. Específicamente, cuando Srila Prabhupada dejó la India y dio la vuelta al mundo y vino a Occidente, él trajo y además tradujo y comentó muchísimos textos fundamentales para que sirvan como punto de apoyo para nuestro avance en la vida espiritual. Y entre esos textos que Srila Prabhupada tradujo y comentó, hay dos que son muy importantes, que son los pilares de nuestros programas diarios en todos los centros de ISKCON alrededor del mundo, que son el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. En todos los templos de ISKCON alrededor del mundo, temprano por la mañana tenemos una clase de Srimad Bhagavatam y luego por la tarde, después del Artik, tenemos una clase de Bhagavad Gita tal como es. Y en estos textos, traducidos y comentados por Srila Prabhupada, que colectivamente los conocemos como Shastras, hay muchísimo conocimiento. Uno puede encontrar en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam conocimiento filosófico, uno puede encontrar conocimiento científico, uno puede encontrar conocimiento acerca de política, de economía, de ética y muchos aspectos que son muy importantes dentro del desarrollo del marco conceptual de estos textos que son Shastra para nosotros, como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Pero aunque es muy diversa toda, podríamos decir, la esfera de conocimiento filosófico, científico, religioso que encontramos en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, aún así, de todo ese conocimiento trascendental, lo más importante es el autoconocimiento. Es decir, de todo ese conocimiento acerca de economía, política, ciencia en general, filosofía y religión, lo fundamental es conocernos a nosotros mismos. Es decir, lograr una visión filosófica de uno mismo que trascienda el sentido común, que trascienda la experiencia cotidiana y que claramente en un sentido filosófico nos permita comprender nuestra esencia, más allá de este cuerpo, como almas espirituales y como partes eternas de Krishna. Pero además, la esencia del conocimiento que encontramos tanto en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam, número uno, tiene como base fundamental el autoconocimiento. Es decir, cuando en el capítulo 1 del Bhagavad Gita Krishna pone la cuadriga de Arjuna en medio de ambos ejércitos para ver a todos los que estaban reunidos con deseo de pelear, Arjuna abandonó toda intención belicista. Arjuna no pudo mantener su cumplimiento de deber como guerrero porque vio que en el bando enemigo había familiares, amigos y maestros, y lleno de compasión y lleno también de temor. Arjuna dio diferentes argumentos a Krishna para no combatir, dejó sus armas de lado y se sentó en la cuadriga preso del dolor. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita vemos que Arjuna sigue experimentando ese estado de conciencia tan doloroso, pero Arjuna tiene la inteligencia para aceptar a Krishna como guru, para aceptar a Krishna como maestro.
Y como decía previamente, tanto el Bhagavatam como el Bhagavad Gita, traducidos y comentados por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tiene mucho conocimiento filosófico, mucho conocimiento científico, conocimiento religioso. Pero el punto es que de todo ese conocimiento, lo fundamental es el autoconocimiento. Por eso podemos ver que cuando Arjuna, tras su lamentación y su imposibilidad para cumplir su deber como guerrero, acepta a Krishna como maestro, lo primero que Krishna instruye a Arjuna es el autoconocimiento, es el conocimiento del ser. Dehinosmin yata dehe kaumaram yauvanam yara tata dehantara praptir diras tatra namuhyati. Krishna le dice a Arjuna en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, así como en este cuerpo el alma pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, al momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo y la persona sensata no se confunde ante ese cambio. Entonces, este punto es muy importante. Es muchísimo el conocimiento que podemos obtener de las Shastras, como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, pero el punto de partida es el autoconocimiento, porque uno no puede proyectarse en la dirección correcta en la vida si primero no sabe quién es. Por eso el punto fundamental, la primera instrucción filosófica que Krishna está dando a Arjuna es que el cuerpo material ha nacido, ha tenido forma de niño, tendrá forma de joven, tendrá forma de adulto, tendrá forma de anciano, pero finalmente el cuerpo va a morir. Srila Prabhupada solía decir muchas veces en sus clases que este cuerpo puede acabar básicamente hecho cenizas o descomponiéndose o incluso siendo comido por animales salvajes. En última instancia, el apego al cuerpo es ignorancia. En última instancia, la identificación con el ego falso es producto de la energía ilusoria. Por eso Krishna está dando conocimiento trascendental a Arjuna, explicándole que no somos el cuerpo y que somos almas espirituales. Y este primer aspecto fundamental nos lleva al segundo aspecto esencial que podemos encontrar en las Shastras. Una vez que sabemos quiénes somos, entonces entendemos algo importantísimo. ¿Qué propósito tiene esta forma humana de vida? Es decir, cuando yo entiendo que no soy el cuerpo material y entiendo que soy un alma espiritual, coherentemente, lógicamente, racionalmente, entiendo que el sentido de mi existencia no está únicamente en desarrollarme en el plano material, sino también en alcanzar la autorrealización. Una vez que uno entiende su esencia como alma espiritual, entonces entiende que el sentido de la vida es nuestro desarrollo espiritual. Por eso es que esta es la primera instrucción filosófica que Krishna le da a Arjuna del Bhagavad Gita. Es decir, en la antigua cultura védica se produjeron muchos textos en sánscrito, como el Rig Veda, el Yajurveda, el Atharva Veda, el Samaveda, los Upanishads, el Mahabharata, los Puranas, el Vedanta Sutra. Pero de todo ello, Srila Prabhupada puso mucho énfasis en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam y en tercer lugar en el Chaitanya Charitamrita, porque estos son los textos estándar de todo nuestro programa educativo dentro de ISKCON. Por supuesto hay muchos más, pero como decía previamente, en nuestros templos alrededor del mundo, a la mañana temprano hay una clase de Srimad Bhagavatam y por la tarde hay una clase de Bhagavad Gita. Bhagavad Gita y Bhagavatam, junto a otros textos traducidos y comentados por Prabhupada, para nosotros son Shastra. Y lo fundamental de todas estas Shastras es entender que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales. Eso es comprender filosóficamente nuestro sentido de identidad más allá del sentido común, más allá de la ilusión y más allá de la ignorancia. El conocimiento trascendental apunta al autoconocimiento de nuestra esencia, como almas espirituales y partes eternas de Krishna. Entonces, lógicamente y coherentemente, una vez que entendemos nuestro sentido espiritual de identidad, también comprendemos para qué estamos en este mundo. También comprendemos cuál es el sentido de la existencia y la meta en la forma humana de vida, que es obviamente nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en cuanto a nuestro ser, en tanto que practiquemos vida espiritual para restablecer,
si yo soy una parte de Krishna, mi relación con el todo, con la suprema personalidad de Dios. Y esto es algo lógico, y esto es algo coherente, y esto es algo centrado dentro del marco conceptual de Shastras como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, que aunque ofrecen muchísimo conocimiento en todo tipo de áreas, lo fundamental es saber quiénes somos y qué sentido tiene nuestra vida. Entonces, esta cuestión del autoconocimiento y del propósito de la existencia que encontramos en las Shastras no es una cuestión que satisface únicamente una curiosidad teórica. Es decir, comprender que no soy el cuerpo y un alma espiritual, comprender que soy parte eterna de Krishna y que el sentido de mi existencia es restablecer mi relación eterna y amorosa con Krishna, la suprema personalidad de Dios, no es algo que únicamente queda como información en el plano intelectual. No es algo que únicamente sirve de alguna manera para satisfacer una curiosidad teórica de conocimiento, o tampoco es un tipo de información que sirve para retener de alguna manera datos en un sentido erudito, sino que en realidad este autoconocimiento y este conocimiento del sentido superior de existencia que podemos alcanzar en la forma humana de vida es de hecho para perfeccionar nuestra existencia misma. No es para que uno se quede en el plano teórico y diga, sí, ok, sé quién soy y sé cuál es la meta de mi vida y sigo viviendo como siempre, como cualquier persona ignorante, como cualquier persona confundida por Maya, como cualquier persona materialista promedio. No, este conocimiento es revolucionario. Porque saber que no somos el cuerpo y que somos almas espirituales, y saber que como almas espirituales somos partes eternas de Krishna, eso redirecciona no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestros deseos y también nuestras acciones. Es decir, este autoconocimiento como seres espirituales y este conocimiento acerca de la meta de la vida que apunta a nuestro crecimiento espiritual, en realidad tiene que ser un conocimiento revolucionario para que en los hechos, para que en el día a día, para que en nuestras acciones, esto no quede en el plano teórico, sino que despierte un modo práctico de vivir en el día a día, buscando crecer en nuestro ser interior, buscando desarrollar nuestra existencia en la dirección correcta como almas espirituales, buscando la conexión con lo divino y persiguiendo como meta suprema la autorrealización. Por eso digo que este conocimiento es revolucionario, porque no tiene que ser un conocimiento puramente teórico, es un conocimiento que lleva a la transformación de la conciencia humana y de la conducta humana en este tipo de cuerpo que nos permite tener propósitos y metas mucho más elevados que los animales y las plantas. Entonces, el autoconocimiento no es únicamente para la recreación intelectual. El autoconocimiento es para el perfeccionamiento práctico de nuestra propia existencia. Y este perfeccionamiento no queda en palabras vacías, no es una declaración de intenciones, no es pura retórica, sino que tanto en el Bhagavatam como en el Bhagavad Gita podemos ver que cuando uno entiende filosóficamente su identidad como alma espiritual, más allá del cuerpo material, y cuando uno entiende que esa alma es una parte de un todo mucho más amplio que es Krishna, la transformación, la revolución, el aspecto práctico es el Bhakti Yoga como medio para que la parte se una al todo, para que el ser individual se conecte con el ser supremo, para que el alma despierte su amor puro y eterno por Krishna. Entonces, la práctica específica del Bhakti Yoga es el método por el cual uno eleva su existencia. Es decir, la práctica del Bhakti Yoga es el medio por el cual uno, de hecho, alcanza la autorrealización. Y específicamente en el texto de hoy vemos que la práctica del Bhakti Yoga requiere, en el terreno del carácter, del cultivo de ciertas cualidades que son muy importantes. Es decir, el Bhakti Yoga no es únicamente una declaración de intenciones teóricas,
El Bhakti Yoga no es únicamente un método puramente conceptual o teórico, sino que el Bhakti Yoga es transformador del carácter. Y la práctica profunda y seria del Bhakti Yoga requiere del cultivo de ciertas virtudes que son importantes y que se mencionan en la traducción del texto de hoy de Srimad Bhagavatam, capítulo 31, texto 33. Por un lado, el practicante del Bhakti Yoga es compasivo. La compasión es una virtud básica en la práctica de la vida espiritual. Y la compasión no se traduce, como algunas personas lo piensan en el mundo occidental, limitándose únicamente al amor al prójimo o al cuidado de otros seres humanos, lo cual de por sí es muy noble y es muy importante. Pero en realidad también la compasión desde la perspectiva de textos traducidos y comentados por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como el Bhagavad Gita, tal como es, y el Srimad Bhagavatam, la compasión está muy directamente relacionada con la no violencia. No solamente el no dañar a seres que se encuentran en la forma humana de vida, sino también no dañar a seres que se encuentran en otros cuerpos diferentes a la forma humana de vida. Y por eso es que los que practican Bhakti Yoga, es decir, los Vaishnavas, son lacto-vegetarianos, porque la compasión, la misericordia, la no violencia, además de no ejercer violencia hacia otros seres humanos, es también no ejercer violencia hacia otras formas de vida. ¿Y cómo se traduce esto en conducta práctica, para no ser una virtud en el plano intelectual o teórico? Esto se traduce en la práctica cuando nos alimentamos con una dieta lacto-vegetariana. Esto se traduce en la práctica cuando no comemos carne, cuando no comemos huevos ni pescado. La compasión no es solamente un sentimiento. La compasión tiene que ser una virtud que forme parte constantemente de nuestro carácter, evitando todo tipo de alimento de origen animal y practicando el lacto-vegetarianismo o en algunos casos también el veganismo. Y de ese modo, en la práctica, en el día a día, somos personas compasivas, incluso en el ámbito de nuestra alimentación. Y esto no queda solamente como una cuestión de pensamiento o de declaración de intenciones. La práctica del lacto-vegetarianismo implica un acto compasivo de no violencia. De ahí la importancia de no comer carne para cultivar esta virtud fundamental en el carácter de un practicante de Bhakti Yoga, que es la compasión. Otra de las cualidades importantes que cultiva un Vaishnava, además de Daya, es Satyam. Y Satyam implica la veracidad. La veracidad es también, en términos del Bhagavad Gita, una austeridad de la capacidad del habla. Cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje, tenemos que decir palabras que sean verdaderas. Tenemos que recitar los shlokas y mantras védicos y tenemos que decir palabras que sean agradables. Entonces, otra forma de veracidad implica el no engañar, el no mentir. Por eso, en el aspecto práctico del carácter de un Vaishnava, además de la compasión reflejada en la acción diaria en cuanto al no comer carne, la veracidad Satyam también se refleja, además de decir palabras verdaderas, citando la versión védica del conocimiento y además de diciendo palabras agradables, la veracidad se cultiva a través del no engaño, de la no mentira, de dejar de lado la práctica de los juegos de azar, de este tipo de especulaciones azarosas que a veces requieren de ciertos trucos, de ciertas ficciones. Eso también es práctica de veracidad. Pero a su vez, junto con la compasión y junto con la veracidad, es muy importante tapas, la austeridad, es decir, el autocontrol. Entonces, un aspecto práctico en el día a día del carácter de un Vaishnava, además de la compasión y además de la veracidad, es la austeridad, lo cual implica no alterar nuestra conciencia, no hacernos daño,
Y eso, en términos prácticos, implica no consumir alcohol, implica no consumir drogas, no utilizar ningún tipo de intoxicante o algo que altere nuestra conciencia o que pueda degradarnos. Y este punto es muy importante, porque una persona confundida, una persona engañada, una persona intoxicada, es una persona que está en el plano de la modalidad de la ignorancia, que se daña a sí mismo y que daña a otros y que no puede ver la realidad tal como es y que ve lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga, que es lo que permite perfeccionar nuestra existencia sobre la base del autoconocimiento que nos proveen las Shastras, es muy importante el no comer carne, el ser compasivos, es muy importante el recitar los shlokas y los himnos védicos, lo cual implica practicar la veracidad, y es muy importante la austeridad, evitar las sustancias contaminantes, las sustancias intoxicantes que puedan degradar nuestra conciencia, porque eso opaca, eso obstruye nuestro interés por la vida espiritual. Pero a su vez también es muy importante Saucham, junto con la compasión, con la veracidad y la austeridad, es fundamental cultivar la pureza. Y esto implica el control de nuestra capacidad reproductiva, evitando lo que técnicamente Srila Prabhupada tradujo como el sexo ilícito. En este punto también hay que hacer énfasis y en realidad todo el significado de Srila Prabhupada de hoy está totalmente centrado de estos 4 puntos en este último, en la pureza, en el evitar el sexo ilícito. Srila Prabhupada dice que la persona que está excesivamente apegada a la actividad sexual ilícita es una persona que está totalmente identificada con el cuerpo y que tiene como único propósito la búsqueda de placeres físicos. Y en ese sentido, como explica el significado de hoy, cuando uno vive exclusivamente para la búsqueda de placer físico, uno no se diferencia filosóficamente de un animal. Porque básicamente eso es lo único que pueden hacer los animales. Los animales no pueden meditar, los animales no pueden cantar el Maha Mantra, los animales no pueden leer las Shastras. Básicamente, ¿qué hace un animal? Come, duerme, se reproduce y se defiende. Y cuando uno, debido a la ignorancia y debido a la ilusión, está totalmente identificado con el cuerpo y cree que la única meta de la vida es el placer sensorial centrado en la vida sexual, uno técnicamente tiene una conciencia degradada y vive para las mismas actividades que de hecho practican los animales. Por eso la importancia de practicar la compasión, la veracidad, la austeridad y sobre todo la pureza. Entonces, cuando uno, en base al conocimiento de la antigua cultura védica que nos dio Srila Prabhupada a través del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, comprende cuál es su esencia y comprende cuál es el sentido de su vida, todo eso no tiene que quedar en el plano teórico, sino que uno tiene que poner toda esta filosofía en práctica, buscando perfeccionar su existencia a través de la práctica del Bhakti Yoga. Y la práctica del Bhakti Yoga no es teórica, no es una declaración simplemente de intenciones o algo sentimental. La práctica del Bhakti Yoga es revolucionaria porque transforma no solo nuestra conciencia, sino también nuestro carácter, lo cual da como resultado actuar en un plano práctico, en un nivel superior, en un nivel más elevado, en un nivel consciente de Krishna, lo cual se traduce a nivel de carácter en la adquisición de virtudes como la compasión, la veracidad, la austeridad y la pureza. Todo esto da como resultado poder desacelerar la agitación de los sentidos. Nuestros sentidos en el plano material, con la identificación del ser con el cuerpo, están totalmente desbocados. Cada uno de nuestros sentidos busca en el plano material su propio contacto con los objetos de los sentidos que le da placer, y así deseo material tras deseo material, y buscando el placer sensorial, el alma olvida su propia identidad y se enreda en el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero al practicar la compasión, la veracidad, la austeridad y la pureza dentro del Bhakti Yoga, entonces uno naturalmente, al ocupar los sentidos en el servicio del amo de los sentidos, Rishikesh, Sri Krishna, entonces al tener una ocupación superior,
los sentidos quedan bajo control. El control de los sentidos en la práctica del Bhakti Yoga no es artificial, no es un control represivo, sino que es un control natural. No podemos negarle a los sentidos sus propias actividades. Lo que sí podemos darle a los sentidos es una ocupación superior, una ocupación trascendental. Poner esos sentidos al servicio del amo de los sentidos, Rishikesh, Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios. Y de ese modo el control de los sentidos se vuelve natural, espontáneo e incluso también placentero. Pero además, en esta práctica del Bhakti Yoga, que permite perfeccionar nuestra existencia en base al autoconocimiento filosófico del ser y del propósito superior de la vida, a través de virtudes como la compasión, veracidad, austeridad y pureza, no solo controlamos los sentidos, sino que también controlamos a ese factor que subordina a los sentidos, que es la mente. Entonces, la mente tiene varias funciones, entre ellas pensar, sentir y desear. Y el hecho de practicar la compasión y no comer carne, el hecho de practicar la veracidad y no practicar juegos de azar, el hecho de practicar la austeridad y no consumir alcohol, drogas o intoxicantes, el hecho de practicar la pureza, lo cual significa no mantener relaciones sexuales de tipo ilícitas, controla los sentidos, porque ocupamos los sentidos en el amo y controlador de los sentidos, Krishna mismo, pero a su vez, de manera fundamental, no puede haber un control de los sentidos constante y permanente en el tiempo si no hay control de la mente, de nuestra capacidad de pensar, sentir y desear. Y a través del Bhakti Yoga y a través de los principios regulativos del Bhakti Yoga también logramos el control de la mente. En el plano material, cuando uno se identifica con el cuerpo temporal, la mente está agitada. Cuando uno se identifica con el cuerpo, en la mente hay ansiedad. Cuando uno se identifica con el cuerpo, en la mente hay lamentación. Y cuando uno se identifica con el cuerpo, en la mente hay temor. No hace falta explicar esto demasiado, porque básicamente una mente no controlada y una mente que identifica el ser con la materia es una mente llena de preocupaciones. Está ansiosa por cuestiones familiares, está ansiosa por cuestiones económicas, está ansiosa por cuestiones políticas. Uno se lamenta porque ve guerra en el mundo, porque ve violencia, porque lamentablemente al día de hoy se siguen produciendo genocidios. Y obviamente uno experimenta temor por lo que vendrá, por el futuro, por si uno podrá realizar o no realizar sus proyectos, alcanzar o no alcanzar sus metas. Pero a través de la práctica del yoga y del cultivo de virtudes que elevan nuestro carácter, como la compasión, la veracidad, la austeridad y la pureza, Daya, Satyam, Tapas y Saucham, uno no solamente logra controlar los sentidos dándole su ocupación positiva, sino que también uno controla la mente. Y al controlar la mente mediante la práctica de las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga, centradas en el canto del Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esta meditación trascendental en el Maha Mantra Hare Krishna permite que la mente se libere de la ansiedad, que la mente se libere de la lamentación, que la mente se libere del temor y de modo natural, por cantar y por meditar en el Maha Mantra Hare Krishna, encontramos en primera instancia serenidad interior. Encontramos como base en esa serenidad paz interior. Encontramos como base en esa paz alegría interior. Y como base en esa alegría uno encuentra felicidad y en base a esa felicidad uno encuentra éxtasis trascendental. Y en base a ese éxtasis uno desarrolla amor puro por Krishna. Entonces, hace miles y miles de años atrás, en la India y en gran parte del planeta, se desarrolló lo que técnicamente se denomina cultura védica. Esta cultura védica produjo muchos textos en sánscrito y en el siglo XX llegó a Occidente un representante de esta cultura védica, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, y él tradujo y comentó para nosotros los textos más esenciales de la cultura védica, como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Chaitamrita y tantos otros,
los cuales son las bases de nuestro programa educativo en los templos de ISKCON. Como decía previamente, temprano por la mañana, después del Mangal Artik, tenemos en los templos de ISKCON clase de Srimad Bhagavatam, y por la tarde, después del Gaura Artik, tenemos clase de Bhagavad Gita. Si bien en los libros de Srila Prabhupada hay información sobre filosofía, sobre religión, sobre ciencia y muchos conocimientos más, lo importante de todo eso es el autoconocimiento, saber que no somos el cuerpo material y que somos almas espirituales y que como almas espirituales somos partes eternas de Krishna, que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios y el origen de los mundos materiales y espirituales, y que ese conocimiento no es únicamente para satisfacer la curiosidad teórica, muy bien, sé quién soy y cuál es el origen de estos mundos materiales, sino que ese conocimiento se traduce en que uno busca transformar su existencia, uno busca elevar su conciencia y uno busca perfeccionar su carácter, practicando Bhakti Yoga, lo cual requiere el desarrollo de cualidades constantes del carácter o virtudes, como la compasión, la veracidad, la austeridad y la pureza. Esto da como consecuencia el control natural de los sentidos, no por represión, sino por ocupar los sentidos en restablecer nuestra relación amorosa con Krishna mismo, que es la fuente de esos sentidos. Y a su vez, también esta práctica del Bhakti Yoga, centrada en compasión, veracidad, austeridad y pureza, permite controlar la mente, lo cual nos libera de la ansiedad, de la lamentación, del temor. Esto produce serenidad, paz, alegría, felicidad, bienaventuranza y amor puro por Krishna. Y al alcanzar el amor puro por Krishna, logramos la meta más elevada de la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna. Todas las glorias de Srila Prabhupada, a los Vaishnavas reunidos, Aum Tat Sat. Saludos para Steve Campos Alvarados, saludos para Jorge Siríaco, saludos también para Julio Ortiz. Estoy viendo en la sección de comentarios saludos, pero no preguntas. Así que esto es todo por hoy. Hare Krishna, Aum Tat Sat.